Buenos días, ¿cómo les va? Nuevamente con ustedes la doctora Liliana Varela, profesora adjunta de esta cátedra. El tema que voy a desarrollar hoy es oclusión en el desdentado total, la primera parte. Luego, la segunda parte estará a cargo del profesor titular, el doctor Frisia. Y nos encontramos ahora con el protocolo del tratamiento del desdentado total que ustedes han ido viendo a lo largo de las distintas clases. Recordamos que los objetivos finales en el tratamiento de este tipo de pacientes son lograr estética y función, siendo oclusión sinónimo de función. Lo referente a estética lo han visto la clase anterior con el doctor Ferreira. Toda rehabilitación protética necesita de una organización oclusal para equilibrar el sistema estomatognático. En el paciente dentado se buscará una oclusión orgánica que implica la desoclusión canina, la guía anterior adecuada, contención de los sectores posteriores. Y en nuestro paciente desdentado total, la oclusión también deberá equilibrar el sistema estomatognático y además deberá brindar estabilidad a las bases protéticas. No olvidemos que la vía de carga y de retención de este tipo de prótesis es netamente mucosa. La oclusión en el desdentado total deberá cumplir con principios mecánicos que nos permitan lograr balanceo bilateral posterior, es decir, contacto en zonas de trabajo y de no trabajo. De esta manera se evita el disloque de la prótesis, o sea, la pérdida de la retención. Si en una lateralidad aparece un contacto unilateral, este contacto va a ser desestabilizador de las prótesis, porque se pierde la intimidad de contacto entre la base protética y la mucosa de soporte, es decir, se pierde la retención. Para que quede claro y resumiendo, la oclusión deberá dar estabilidad a la prótesis tanto en estática como en dinámica, es decir, tener contactos bilaterales posteriores con balanceo, como se ve en la figura de la izquierda. Sin balanceo, sin esos contactos bilaterales posteriores, se pierde la retención de la prótesis. Y para lograr el equilibrio oclusal tenemos diferentes sistemas. La oclusión balanceada, la oclusión lingualizada, ambas utilizan dientes con cúspides o dientes anatómicos. Luego tenemos la oclusión con dientes no anatómicos y la oclusión lineal de Frasch. Oclusión balanceada, ya creo que conocen el concepto, utiliza dientes anatómicos y tiene en las excursiones mandibulares como mínimo 3 puntos de contacto, uno anterior y 2 posteriores, uno a cada lado de la línea media. La oclusión lingualizada también utiliza dientes anatómicos, pero no nos vamos a extender porque será el tema que va a desarrollar luego el doctor Frisia. Y para lograr
el objetivo final que tenemos nosotros, además de la estética, que es una oclusión armónica con el resto del sistema estomatognático, diremos que existen dos escuelas. La escuela de GC, que propone la utilización de dientes anatómicos, y la escuela de Sears, que propone la utilización de dientes no anatómicos, es decir, un concepto mecanicista. Y ahora ya entramos en el tema que yo voy a desarrollar. Articulado con dientes no anatómicos o dientes 0 grados o con cúspides invertidas o sin cúspides. Esta es la escuela mecanicista de Sears. El articulado con dientes no anatómicos está indicado en los siguientes casos. En primer lugar, en todos los casos de rebordes muy desfavorables, con el objeto de reducir la presión que ejerce la prótesis sobre los tejidos de soporte y además para eliminar las fuerzas tangenciales y horizontales que afectan la estabilidad de la prótesis. En segundo lugar, en aquellos casos donde, por razones de orden anatómico, nos obligan a colocar los dientes posteriores muy por fuera del reborde residual, con el objeto de reducir el efecto de palanca durante la oclusión dentaria. Luego, en tercer lugar, en pacientes con grandes irregularidades entre la armonía entre la oclusión céntrica y la relación céntrica, con el objeto de permitir cierta tolerancia a nivel oclusal en oclusión céntrica para compensar esa desarmonía. En cuarto lugar, en aquellos casos donde exista una gran distancia intermaxilar debida generalmente a grandes reabsorciones óseas, para disminuir el brazo de palanca. Y por último, en todos los casos de disfunción de la articulación temporomandibular, cuando hay hábitos como el bruxismo, apretamiento y rechinamiento. Un articulado con dientes no anatómicos tiene dos grandes objetivos. El primer objetivo es lograr fuerzas menos desfavorables para los tejidos de soporte para poder preservar la salud de los mismos. Y en segundo lugar, permitir cierto margen de tolerancia a nivel oclusal para brindarle mayor estabilidad a las prótesis. Para poder cumplir con estos objetivos anteriores, este tipo de articulado se basa en dos principios mecánicos fundamentales. El primero es la eliminación de los planos inclinados para lograr fuerzas perpendiculares a la superficie de soporte. Y el segundo principio es la eliminación de la acción de palanca para eliminar aquellas fuerzas que inciden por fuera de la superficie de soporte. Y comenzamos con el primer principio, eliminación de los planos inclinados, que consiste en que las fuerzas que se generan en el plano de oclusión sean fuerzas perpendiculares o lo más perpendicularmente posible a las superficies de soporte. ¿Y cómo vamos a lograr esto en la práctica? Primero, modificando la superficie oclusal. Segundo, estableciendo
el área de soporte o de trabajo. Tercero, obteniendo la dimensión vertical por el paralelismo de estas áreas de trabajo. Y en cuarto lugar, determinando el plano de orientación paralelo y equidistante de las áreas de soporte o paralelo y más cercano a una de ellas. Lo primero que vamos a hacer, como dijimos antes, es modificar la superficie oclusal de los dientes, haciéndolos planos y con canales de escape. En el dibujo de la izquierda vemos la acción de una fuerza sobre un plano inclinado. A medida que disminuye la inclinación del plano, disminuye también la componente horizontal de desplazamiento. En el dibujo se ve con la flecha verde, hasta que llegamos a un plano sin inclinación o 0 grados que puede absorber la fuerza sin producir ningún componente horizontal de desplazamiento. Es por eso que eliminamos las cúspides, porque las cúspides son planos inclinados. Para realizar este tipo de articulado se tienen que utilizar dientes sin cúspides o 0 grado o dientes con cúspides invertidas, que por cierto no se consiguen actualmente en el mercado nacional. Entonces vamos a proceder como veremos a continuación. Lo que haremos entonces es modificar las superficies oclusales de los dientes anatómicos comunes, aplanándolos con los indispensables canales de escape para el bolo alimenticio. Si yo no hago estos canales de escape, cuando el paciente mastica va a sentir una sensación de aplastamiento que se elimina tallando estos canales de escape. Los canales de escape tienen como objeto que el alimento semitriturado durante los primeros golpes masticatorios cumpla con su ciclo de desviación hacia vestibular y lingual, donde por acción muscular de los carrillos, labios y lengua vuelve a ser colocado sobre la plataforma masticatoria para su trituración total. Y en segundo lugar, para cumplir con este principio, vamos a establecer el área de soporte o de trabajo. El área de trabajo es la única zona de toda la superficie oclusal que va a ocluir con el antagonista en su posición de oclusión céntrica. Veremos entonces dónde vamos a localizar esta área y por qué allí en ese lugar. ¿Dónde localizamos esta área de soporte y trabajo? La vamos a localizar en la zona de segundo premolar y primer molar y eventualmente también el primer premolar. ¿Y por qué la localizamos allí? Porque en una cavidad bucal relativamente normal es la única zona donde ambos maxilares se entrecruzan en un mismo plano vertical. Por lo tanto, una fuerza que se aplica a la superficie oclusal va a ser simultáneamente perpendicular a ambas áreas de soporte óseo. Si observamos la relación en un plano vertical de un maxilar superior con respecto al inferior, veremos que en la zona anterior el maxilar superior está en un plano vertical por delante del inferior y en la zona posterior, en cambio, el maxilar inferior se encuentra en un plano vertical
por fuera del superior, de modo tal que solo las zonas de primer molar, segundo premolar y a veces también el primer premolar de ambos maxilares están en un mismo plano vertical. Acá vemos en estos modelos pintado de negro las áreas de soporte o de trabajo. Y recordamos que es la única zona de toda la superficie oclusal que va a ocluir con el antagonista en la posición de oclusión céntrica, generando de esta manera fuerzas que van a ser perpendiculares a ambos rebordes. Y en tercer lugar, vamos a obtener la dimensión vertical mediante el paralelismo de las áreas de trabajo. Cuando se va a realizar un articulado con dientes sin cúspides, es necesario que la dimensión vertical obtenida clínicamente permita un paralelismo de ambas zonas de trabajo, como se observa en la figura de la derecha, de manera tal que una fuerza sea perpendicular a la zona de trabajo superior e inferior al mismo tiempo. Ahora, como observamos en la figura de la izquierda, si la dimensión vertical determina un no paralelismo de las áreas de trabajo, la acción final de la fuerza oclusal se va a estar ejerciendo sobre un plano inclinado y entonces no habremos cumplido con uno de los principales requisitos de este tipo de articulado. La determinación de la dimensión vertical se va a realizar por los métodos usuales métricos, estéticos, fonéticos. La dimensión vertical definitiva será luego establecida en el articulador. A la dimensión vertical oclusiva, generalmente las áreas de trabajo suelen ser paralelas, como podemos ver en la foto de la derecha. Pero puede suceder que luego de montado los modelos en el articulador no muestren ese paralelismo que pretendemos. Entonces se deberá variar la altura del vástago incisal hasta acercarse a ese paralelismo. Podremos aumentar o disminuir la dimensión vertical alrededor de 2 milímetros. Cuando sea necesario modificaciones de la dimensión vertical de más de 2 milímetros a nivel del perno incisal del articulador, es imprescindible volver a tomar otro registro de relación céntrica. Y en cuarto lugar, veremos lo referente al plano de orientación o plano de oclusión. El plano de orientación o de oclusión se determina paralelo y equidistante a ambas áreas de trabajo. Si orientamos el plano de oclusión, como muestran estos dos dibujos, estaríamos colocando las superficies oclusales sobre esos planos inclinados, quebrando de esta manera uno de los principios fundamentales. Lo mismo ocurre cuando pretendemos hacer este tipo de articulado con una gran curva de compensación, ya que la curva de compensación no es más que la unión de dos planos inclinados, con la posible excepción, como se ve en la figura,
en casos de curvas muy suaves de una pequeña zona céntrica que podría considerarse perpendicular a las fuerzas oclusales. La dirección antero-posterior del plano de oclusión se determina colocándolo paralelo a ambas áreas de trabajo y su altura se determina colocando el plano equidistante de ambas áreas de soporte o trabajo. Con respecto a la altura, podremos aproximar el plano a uno de los maxilares dentro de lo que nos permite la estética del caso y de este modo beneficiar al maxilar al cual nos acercamos, ya que va a ser menor el brazo de palanca. Pero siempre hay que tener en cuenta que todo beneficio que podemos brindarle a uno de los maxilares acercando a él el plano de oclusión se hará en detrimento del antagonista. Resumiendo, vemos en estas fotos cómo el plano de oclusión se orientó paralelo a las áreas de trabajo y equidistante a ambas áreas de trabajo. Y ahora comenzaremos a desarrollar el segundo principio para un articulado con dientes sin cúspides, que es la eliminación de la acción de palanca. ¿Y en qué consiste esto? En arbitrar los medios para eliminar en lo posible todas aquellas fuerzas que incidan fuera de la superficie de soporte. Y para cumplir con este principio, vamos a ver en la práctica qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, colocar los dientes posteriores sobre el reborde residual. En segundo lugar, buscar la centralización antero-posterior de la oclusión y por último, la centralización bucolingual de la oclusión. Las piezas dentarias posteriores deben articularse sobre el reborde residual y no fuera de él, salvo por razones estéticas, sobre todo en dientes anteriores, o razones de reabsorciones óseas que nos impidan proceder de esta forma. Y repetimos, para eliminar esta acción de palanca, debemos colocar los dientes posteriores sobre el reborde residual, es decir, dentro de la superficie de soporte, como muestran las dos fotos. Y en segundo lugar, para eliminar la acción de palanca, deberemos obtener la centralización antero-posterior de la oclusión. En el esquema representa la acción de una fuerza sobre una superficie no compresible y otra compresible. El dibujo de la izquierda indica que la acción de las fuerzas, tanto en el centro como en el extremo del cuerpo rígido, apoyado sobre una superficie no compresible, no provoca ningún tipo de desplazamiento. En la figura del centro muestra que una fuerza aplicada en el centro del cuerpo rígido, en nuestro caso la prótesis, apoyado sobre una superficie compresible, en nuestro caso la mucosa, tampoco provoca ningún desplazamiento. Pero, como se muestra en la figura de la derecha, esta fuerza, si se aplica sobre uno de los extremos,
la consecuencia será un desplazamiento del cuerpo rígido, es decir, de la prótesis. La única zona de contacto oclusal entre el arco superior e inferior en la posición de oclusión céntrica se llevará a cabo a través de las áreas de trabajo, premolares y primer molar. Por delante de esta zona no debe haber contacto en oclusión céntrica, constituyendo la denominada área cortante incisiva. Y por detrás del área de soporte o trabajo tampoco debe existir contacto dentario cuando la mandíbula asuma la posición de oclusión céntrica. Y esto último se obtiene no colocando el segundo molar superior o colocándolo fuera de oclusión. En el sector anterior dijimos que no va a haber contacto. ¿Por qué? Porque por razones estéticas, en la mayoría de los pacientes, los dientes deben ser colocados por fuera del reborde, con la consiguiente acción desfavorable de efecto de palanca. Y en el caso del segundo molar, va colocado en una zona de soporte inadecuado, con mucosa depresible que se apoya sobre un tejido óseo que en ese lugar comienza a tender hacia atrás, formando un plano inclinado. Veremos un resumen de la centralización anteroposterior de la oclusión. Pintado en rojo, ven en los dos articulados las zonas de trabajo que son las únicas que van a hacer contacto en la posición de oclusión céntrica. Por delante tenemos el área cortante incisiva, también sin contacto en la posición de oclusión céntrica. Y por detrás del primer molar no se coloca el segundo molar o se coloca fuera de oclusión. Como regla general, y con respecto al área cortante incisiva, un articulado con dientes sin cúspides no debe tener overbite o sobrepase vertical, aunque puede tener el overjet o sobrepase horizontal que el caso requiera. La explicación de esto es lógica, ya que al no existir cúspides, la mandíbula se puede propulsar sin descender previamente y por lo tanto la presencia de overbite en los dientes anteriores causará un choque durante la propulsión que va a atentar contra la estabilidad de la prótesis. Recordemos que en un articulado con dientes anatómicos, es decir, con cúspides, el movimiento de propulsión debe ser precedido por un movimiento de descenso de la mandíbula necesario para destrabar la altura cuspidia, que en el caso de los dientes 0 grados no es necesario. Y en tercer lugar, para eliminar la acción de palanca, debemos obtener la centralización bucolingual de la oclusión. En este esquema que se ve acá, que es una tabla teóricamente apoyada sobre dos caballetes, es suficientemente claro. La fuerza que actúa sobre el centro de la tabla, o que es la C, o sobre la zona de la tabla que se apoya sobre el caballete, la posición B, va a ser resistida sin desplazamiento,
mientras que la fuerza que se aplica sobre la tabla por fuera del caballete va a provocar el desplazamiento del extremo opuesto. Es decir, que toda fuerza que actúa por dentro del reborde residual será favorable para la estabilidad de la prótesis, mientras que toda fuerza que actúe por fuera del reborde residual atentará contra la estabilidad de la prótesis. ¿Y qué es lo que voy a hacer para obtener esta centralización bucolingual de la oclusión? Voy a desgastar la mitad o el tercio vestibular de la superficie oclusal inferior, formando un área suboclusal, como se ve a la derecha de la figura. El resto de la cara oclusal, es decir, los 2/3 linguales, son los que van a contactar con el antagonista en la posición de oclusión céntrica. En un articulado con dientes no anatómicos es necesario obtener balanceo en propulsión. ¿Por qué? Porque debido a que los dientes anteriores superiores hay que colocarlos por fuera del reborde por cuestiones estéticas para devolver el soporte labial y poder participar adecuadamente de la fonética. ¿Y cómo se obtiene el balanceo en propulsión? Inclinando el segundo molar inferior hacia mesial. Para obtener esta inclinación adecuada de este molar, una vez realizado todo el articulado dentario, se ubica el segundo molar inferior sobre cera reblandecida con una inclinación exagerada, y en la boca del paciente o en el articulador se lleva el maxilar inferior a una posición borde a borde. De este modo, automáticamente, la cara disto-oclusal del primer molar superior va a colocar a este segundo molar inferior en una inclinación correcta para que actúe como balanceo durante la propulsión. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que es el balanceo en propulsión. Cabe agregar que la inclinación del segundo molar inferior representa la inclinación sagital de la trayectoria condilia. Quedó claro entonces que el balanceo en propulsión se realiza siempre. Ahora cabe preguntarnos, ¿es necesario obtener balanceo en lateralidad? Vamos a necesitar hacerlo únicamente cuando coloquemos los dientes posteriores superiores por fuera del reborde residual. ¿Y cómo obtengo este balanceo en lateralidad? Voy a utilizar el mismo segundo molar inferior que utilicé inclinándolo hacia mesial para obtener el balanceo en propulsión. Para obtener el balanceo en lateralidad lo voy a inclinar hacia lingual, de modo que haga contacto oclusal en las oclusiones laterales. Veremos ahora un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. En ambos articulados, pintado en azul, el área cortante incisiva que no entra en oclusión céntrica. Pintado en rojo en ambos articulados, el área oclusal correspondiente
a las zonas de soporte o trabajo, que son las únicas que entran en contacto durante la oclusión céntrica. Luego, en negro, en el maxilar superior, el segundo molar, y en el maxilar inferior, el tercio lingual de la superficie oclusal inferior, que tampoco entran en oclusión céntrica. Y por último, en verde, el área de los segundos molares inferiores, que actúan en balanceo en propulsión. Y como resumen final, tenemos que recordar que la oclusión en el paciente desdentado difiere del paciente normodentado. En el desdentado total se requiere de principios mecánicos para mantener la estabilidad del sistema y de las bases protéticas. Y como vimos durante esta clase, hay diferentes escuelas. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.